ya, mil gracias a Francisco por la charla, ya todos creo que le expresamos, estuvo súper interesante. Voy a presentar primero brevemente a los 4 participantes de la mesa redonda, aunque Francisco también va a estar acá, lo voy a presentar porque ya lo presentó en Carni. Y luego vamos a empezar con algunas breves preguntas para que ellos nos cuenten un poco su punto de vista y un poco desde su experiencia nos hablan del tema. Y ya quien tenga una pregunta o algo puede ir levantando la mano y vamos a intentar que esto sea lo más dinámico posible. Voy a empezar por Lola García, que la tengo a mi derecha, tengo un problema con la derecha izquierda. De ADA, Abogacía Andaluza de la por la Defensa Animal. Ella es presidenta y cofundadora, se fundó en 2017. Y bueno, es de Barcelona, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, hace más de 10 años que vive ya en Sevilla, y como hitos en su vida profesional podemos destacar que en el año 2016, junto a 3 compañeros, consiguieron que el Colegio de Abogados de Sevilla creara la Comisión de Derecho y Bienestar Animal de Ilustres Colegio de Sevilla. También es miembro experta de Interseeds, que es una organización compuesta por profesionales del ámbito jurídico y que trabaja en materia de protección animal. No lo expliqué, pero su nombre un poco lo dice de la asociación la asociación ADA, que también son todos abogados que trabajan en el ámbito jurídico de derechos de los animales. También este año consiguió la primera sentencia por la custodia compartida de un perro, la sentencia en base a bienestar animal y la aplicación del derecho europeo. Y actualmente se está combinando sus 2 grandes pasiones, como ella describe, que es la abogacía en defensa de los animales, de los derechos de los animales, y su actividad como activista animalista. Muchas gracias por estar acá. Voy a seguir con Sebastián López de ABA, Asociación por el Vínculo Humano-Animal. Es una asociación, para quien no la conozca, que se dedica a fomentar y dar a conocer la importancia de este vínculo humano-animal y que busca un cambio social y político en favor de los animales y nuestra relación como humanos con los animales no humanos. Sebastián es biólogo, como él se describe, vocación ecológica generalista. Es técnico en incidencia sanitaria de la fauna y control de vectores para la salud humana en la Administración Sanitaria Andaluza. Es activista animalista desde el año 2010. Ha participado en otras asociaciones y protectoras, pero actualmente realiza su activismo desde ABA. Y también se describe como una persona en constante formación, a la que le interesan tanto los aspectos relacionados con el comportamiento, la biología y la situación de los animales en general, sobre todo respecto a la explotación animal. Muchas gracias por venir, Sebastián. Vamos a seguir con Elena Moreno de Ecourbe. Ecourbe es una asociación de Sevilla formada por biólogos, que buena parte ahora me comentaba que gran parte de esos biólogos son parte de su familia, también viene de una familia de muchos biólogos. Es licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla, divulgadora en el ámbito de la ciencia y el medio ambiente, y tiene un máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ella fundó Ecourbe, fue fundadora de Ecourbe en 2014, y bueno, como parte de las acciones de la asociación se realiza actividades educativas y de formación en el ámbito de la gestión ambiental, con especial atención a la avifauna, ¿verdad? Muchas gracias por venir, Elena. Y terminamos con David Moreno Maza, de Ecologistas en Acción Cádiz. Ecologistas en Acción está formada por más de 300 asociaciones de toda España dentro del marco del ecologismo social. Él es licenciado en Ciencias Ambientales. Trabaja desde hace 10 años como monitor de educación ambiental, es responsable y en calidad de responsable de Oficina Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz, un poco está acá, pero también es presidente del grupo TONISA, Ecologistas en Acción Chiclana, que tiene un fuerte vínculo con el tema de los derechos de los animales, y a partir de su incorporación en Ecologistas en Acción, de la incorporación de TONISA, fue que se creó el área de defensa animal, de la cual David es coordinador. También como representante de Ecologistas en Acción de Andalucía, formó parte de la redacción del nuevo proyecto de ley de protección de los animales.
Muchas gracias también por estar acá. Y bueno, ahora que los he presentado, por supuesto si a la hora de hablar quieren agregar algo más del background que tienen o de lo que hacen, lo pueden hacer sin problema. Y vamos a empezar con una breve pregunta que les voy a hacer a los cuatro. Me gustaría que brevemente nos cuenten qué conclusiones o con qué sensación se quedan después de la charla de Francisco o unas pinceladas que nos puedan dar como conclusión. Vamos a empezar al revés, esta vez por David. Bueno, yo creo que son las... Bueno, en primer lugar, daros las gracias por organizar esta jornada y, bueno, en general todas las semanas y por la invitación. Yo creo que son necesarias charlas como estas, como la que ha dado Francisco, porque todavía hay quien se empeña en mantener el ecologismo y el animalismo como algo separado, cuando al final en una sociedad que va avanzando en el respeto a los seres vivos nos damos cuenta que al final todo termina estando conectado. Aún así, hay todavía quienes dicen el ecologismo defiende el ecosistema, defiende la especie y el animalismo al ser vivo, al animal en concreto. Incluso nosotros cuando hemos difundido esta actividad, había gente dentro del movimiento ecologista que no lo entendía. Pero también es verdad que ese posicionamiento cada vez va siendo menos y vamos viendo cómo misma gente que forma parte de Ecologistas en Acción también son animalistas y gente animalista se siente vinculada al ecologismo. Y vamos viendo puntos de encuentro. Por ejemplo, dentro de la lucha ecologista, una de las grandes prioridades es la lucha contra el cambio climático. Y dentro del cambio climático, algo que se está destacando cada vez más es un cambio en el modelo alimenticio y concretamente en el tema de la ganadería y de la ganadería industrial. Cada vez se aboga más por la ganadería ecológica y el trato adecuado a los animales. Otro punto a lo mejor de conflicto viene a ser cuando hablamos de las especies invasoras. Ese es otro tema que supongo que al menos saldrá en el debate. Yo casi ya estoy lanzando algunos temas para el cómo abordar ese tema, pero yo creo que ya llega al punto de que es un tema muy importante, pero que tenemos que calentar un poco más la cabeza para poder controlar el posible daño a determinadas especies de una forma ética. Entonces, bueno, daros las gracias por la invitación y supongo que ahora iremos entrando en debate. Claro, sí, iremos entrando. Elena. Bueno, pues a mí me ha encantado la charla porque yo soy ajena, digamos, a esa parte de la ciencia. Yo vengo más de la ciencia, que es como la ciencia pura, digamos, la biología, todo ese campo. Entonces, en la carrera nunca te explican nada, digamos, ni del ámbito de la cultura, ni del tema moral, ni ético. Eso es algo que se mantiene al margen siempre. Y entonces me parece muy interesante que haya otras ciencias que también están basadas en argumentos científicos que son capaces de dar respuesta a esos dilemas que surgen. Y yo en mi campo muchas veces he sido criticada y llamada poco científica por defender algunas cuestiones que a mí me parece que son dignas y que son muy importantes. Entonces esta charla creo que da mucha luz en eso. Y una cosa que quería decir es el tema de que ecologismo y animalismo no es una dicotomía, porque me parece súper interesante el tema de que es gradual y hay mucha gente que no es capaz de ver esto, pero sin embargo, si tú miras la sociedad, ves que el ecologismo es un movimiento que se está quedando como un poco antiguo, que está perdiendo adeptos y que está ganando mucho el animalismo. Entonces a lo mejor el ecologismo ha perdido ese efecto llamada, hay algo que no está avanzando como la sociedad pide. Con Félix Rodríguez de la Fuente esa llamada fue enorme, hubo mucha motivación, pero ahora con el tiempo ha ido como perdiendo, está de capa caída. Entonces hay algo que le falta al ecologismo que no está dándonos a la sociedad actual. Y creo que el animalismo tiene muchas respuestas y que puede unir fuerzas y aportar a favor del medio ambiente al final, que es el interés de los dos, bueno, de los animales, por supuesto. Vale. Bueno, seguimos. Igual todas están diciendo muchas cosas de las que vamos a volver luego a la hora de debatir un poco. Sebastián. Bueno, pues yo aparte de agradeceros que hayáis organizado este encuentro y sobre todo a la exposición tan magnífica que ha hecho Paco, en la cual pues muchas de las ideas que uno tiene sobre
esa necesidad de cooperación pues la ha ordenado, y a mí me parece que su sapiencia como profesor se ha notado muchísimo en la manera de explicar, cosa que a mí se me escapa. Lo que sí me gustaría decir cosas nuevas, ya me vienen precediendo ellos con cuestiones que ya seguramente yo también diría, y es que ese encuentro para nosotros como asociación, la verdad es que el tema del ecologismo y el animalismo es un tema efectivamente difuso, porque nosotros no entendemos que se pueda defender a los animales sin defender su casa. O sea, nosotros no podemos entender a un animal como algo exento, como algo que termina donde termina el animal, sino que depende de donde vivimos y que nosotros somos parte de eso, ¿no? Y una cuestión que sí que es verdad es que dentro del animalismo está creciendo, yo creo que esa tendencia a unir esfuerzos por lograr ahora mismo, por ejemplo, tenemos el gran reto de intentar reconducir algo que parece bastante complicado, que es la crisis ecológica y el tema del cambio climático, y en la cual nos estamos todos embarcados, y yo creo que es un objetivo común. Si no cooperamos en ese sentido, pues mal lo llevamos, ¿no? Y igual que pasa en el movimiento ecologista, y ya se han dicho, bueno, pues aquí un par de críticas, ¿no?, dentro del movimiento pues, a posturas que tienen que ver con simpatizar con el movimiento ecologista, con abandonar un poco la ciencia pura, ¿no? En el tema animalista también existen esos Paco ya nombraba esos extremos, que Paco ya nombraba algunos, ¿no? Por ejemplo, el hecho del intervencionismo. Pues lo mismo nosotros también tenemos esa graduación y esa manera de entender, o sea que aunque nosotros consideremos que todos los animales, sin excepción taxonómica, ni de tamaño ni proximidad al hombre, tengan esa necesidad de tener derechos, lógicamente la forma en la que intervenimos o la que podemos intervenir con ellos van a depender de otros muchos factores que no son simplemente eso, ¿no? Y lógicamente en cada ocasión pues tendremos que plantearnos que efectivamente cuando intervenimos o intentamos defender a especies que están calificadas como especies invasoras, en este caso tenemos un gran conflicto aquí en Sevilla, ¿no?, con el tema de las cotorras, ¿no?, pues nosotros damos cabida primero al conocimiento científico. Eso, todo lo que nosotros intentamos hacer siempre tiene que estar basado en algo que apoye esa ética que yo creo que es fundamental, ¿no?, para impulsar, ¿no?, nuestra actividad, pero con una base científica a la hora de argumentar y a la hora de buscar soluciones, ¿no? Y en el tema de las especies invasoras es un tema súper complejo, pero que también es verdad que aparte de tener más imaginación, hacer más imaginativo a la hora de buscar soluciones que ahora mismo están basadas siempre en lo tradicional, yo creo que también había que cuestionarse hasta qué punto, bueno, pues esa consideración de invasor, de perjudicial, no deja de ser una consideración muy antropocéntrica, ¿no? Puede ser. Vale, es verdad. Bueno, están saliendo muchas cosas que retomaremos. Lola. Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme. Creo que son muy necesarios momentos como este, porque el ritmo que llevamos de vida nunca te da tiempo a pararte y reflexionar. Hoy ha sido un momento impresionante y cuando escuchas hablar a personas como él, pues te das cuenta de que es necesario parar y reflexionar y pensar que lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, si está bien o está mal, así que muchas gracias. Yo de la exposición es imposible hacer una conclusión, ya se lo he dicho a los organizadores, me siento incapaz de hacer una conclusión de su ponencia. Destacaría, a lo mejor por tema profesional, el tema de la graduación de los derechos. Me parece muy interesante el tema de la comunidad moral y que nos reconozcamos los únicos habitantes del mundo capaces de hacer daño por placer, por gusto. Es impresionante. Entonces entiendo, claro, que lógicamente tiene que haber una limitación, nos tenemos que autolimitar, que es lo que viene a ser el derecho. Y luego también un tema que me ha gustado mucho es el tema de la intuición moral, ¿no?, que ha tratado Paco. Y yo, no sé qué le parecerá, dije que no iba a hacer ninguna pregunta, pero se la voy a lanzar. Un compañero suyo, Jesús Juste, me habló hace unos años de la biofilia, ¿no? Y cuando escuché hablar de esa palabra comprendí que realmente tenía mucho sentido, ¿no?
Y la biofilia no es nada más que la conexión natural que tenemos los seres humanos con la naturaleza, porque somos parte de ella. Entonces, la biofilia vino a reafirmar mis pensamientos y mis convicciones, porque realmente lo natural es ser ecologista, lo natural es ser animalista, y lo natural es amar y querer el medio ambiente y la naturaleza, porque lo lógico es querer donde vives, ¿no? Entonces creo que los otros son los que no son naturales. Así que, bueno, pues lo dejo aquí. Perfecto. Bueno, por supuesto que esto no es rígido. Si alguien quiere interrumpir en la mesa y sumar o responder o decir algo respecto a lo que está diciendo otro, perfecto. Fantástico. Vamos a una siguiente ronda. Voy a ir variando el orden, ¿vale? Para que no el primero no sea siempre el primero y esas cosas. Me gustaría que... vale, estuvimos hablando de esta necesidad de cooperación, ¿no? Y todos los que están sentados en esta mesa trabajan a diario y se encuentran con problemas en donde esas problemáticas, desencuentros o encuentros suceden. Entonces, desde vuestra experiencia, si quieren contar o cómo se afrontan esos problemas, algún problema puntual que han tenido, bueno, se hablaba mucho del tema de las especies invasoras, demás. Si quieren contar algún punto de desencuentro, encuentro que quieran destacar y traer para que todos lo escuchemos. Voy a empezar ahora con Elena, ¿crees? Vale. Puntos de encuentro y desencuentro. Por ejemplo, es súper típico y además como mi especialidad son las aves, el tema de gatos y aves. Es un punto de desencuentro brutal que genera muchísimo conflicto entre ecologistas y animalistas. No hay, es que creo que no hay punto de encuentro, que son cada vez, de hecho, creo que se está yendo más Alejando más, sí. Y creo que desde los dos campos hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo desde los ecologistas y también los animalistas tienen que hacer un esfuerzo. Porque es obvio que los gatos en la calle hacen mucho daño a la avifauna, es innegable. Entonces, la parte de las personas que se dedican digamos, al tema de cuidar los gatos tienen que entenderlo. En lo que ha dicho Paco no se puede negar, es un hecho. Porque no hables de él no quiere decir que no exista. Entonces, lo mejor es que cada parte acepte las cosas positivas y negativas que tiene su visión. Y así llegar al encuentro. Entonces, por una parte, los animalistas tienen que entender que hace daño y tienen que hablar con los ecologistas para que estos les ayuden a posicionar las colonias, por ejemplo, en los sitios donde hace menos daño. Entonces, eso es que hay un punto de encuentro clarísimo. Unos tienen el conocimiento sobre los gatos, sobre cómo tratarlos, cómo alimentarlos, y los otros tienen el conocimiento de dónde colocar esas colonias. Pues se habla y se llega a un acuerdo. Lo que no se puede es, por un lado, decir hay que matar a los gatos y por el otro decir los gatos son animales libres que tienen que estar en la calle. Por ejemplo, si alguien tiene un gato en su casa, no es un gato doméstico, los gatos siempre en casa. ¿Que hay animales en la calle? Pues vamos a empezar a solucionar el problema castrándolos y alimentándolos, porque evidentemente no pueden estar esos animales en la miseria, hay que ayudarlos, pero con la mente clara de que lo ideal sería que esa población cada vez se reduzca más, que no afecte tanto al ecosistema, pero siempre un punto de encuentro entre los dos. Entonces ahí hay una unión clara que sin embargo no se lleva a cabo. ¿Por qué? No lo sé, pero... Vale. Súper interesante el tema y entiendo que ahora surgirán muchas preguntas porque yo también las tengo. Vamos a dejar que cada uno cuente así una pequeña, perfecto como lo hiciste Elena, que plantea un momento y ya luego abro el debate para que la gente también pueda preguntar a quien quiera de lo que haya hablado, ¿vale? Vamos a cada uno dar un punto de vista como este. David. Bueno, comentar que algunos de los que estamos aquí nos conocimos hace un par de años cuando fuimos invitados al Parlamento de Andalucía a preparar una nueva ley de protección animal, la actual que tenemos en Andalucía del año 2003, bastante anticuada, y recuerdo que en esas reuniones estábamos tanto colectivos ecologistas, como en mi caso, como colectivos animalistas, que se suponía que todos iríamos más o menos desde la misma cuerda. Pues teníamos unas discusiones tremendas. O sea, lo decía antes con Elena, si hubiéramos metido allí a cazadores y demás, imaginaos, ¿no? Aún así conseguimos consensuar un texto que luego no siguió en el Parlamento por los votos en contra del PSOE, del PP y Ciudadanos. Que una de las cosas que más nos criticaron precisamente no era tanto el contenido del texto, sino que no habíamos contado con la otra parte. Y entonces, claro, como que estaba un poquito desvirtuado. Lo que pasa es que, claro, nosotros decíamos difícil que las otras partes puedan
ciertas cuestiones que nosotros planteamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más la sociedad la vamos teniendo de nuestro lado, a pesar de auge de ciertos colectivos y demás que hay. Quizás el ecologismo siempre ha estado más centrado en lo que es la fauna silvestre y los animalistas más en los animales de compañía o animales domésticos. Pero esa separación cada vez más se va difuminando. Por ejemplo, bueno, por poner algunos ejemplos de luchas que pueden ser comunes, ahora mismo en Ecologistas de Nación hay una lucha tremenda con respecto a la caza y concretamente con el mallado cinegético. Estamos haciendo un estudio donde estamos comprobando cómo gran parte del mallado cinegético de las fincas de Andalucía no cumplen con la normativa. Entonces esa es una lucha ecologista pero también muy vinculada al animalismo. O por ejemplo otra cuestión es el tema del olivar superintensivo, que provoca una mortandad de aves impresionante al ser cosechada de noche. Es otra lucha, digamos, ecologista, pero con claros tintes animalistas. Y quizás, por ya la propia experiencia nuestra en mi pueblo, en Chiclana, con respecto a colectivos animalistas de allí, ¿qué le hemos podido aportar nosotros? Pues sobre todo creo que el entrar en la administración. Nosotros como grupo ecologista tenemos un contacto bastante directo con la administración, ayuntamiento, diputación y demás. Y eso los colectivos animalistas en general nunca lo han tenido, porque están tan ocupados en el día a día, en cuidar de los animales, que nunca se han visto sentados delante del concejal o el alcalde de turno. Y nosotros, como sí que tenemos esa experiencia, pues, por lo menos en mi pueblo, hemos conseguido, digamos, abrirle las puertas a la administración y que se puedan sentar con el gobierno, que al final tiene mucho que decir. Muchas gracias. Perfecto. Yo no doy más para escribir. Vamos con vos, Sebastián. Bueno, yo me gustaría también hablar de los encuentros, no solamente de los desencuentros, porque la verdad es que cada vez nosotros, por ejemplo, en nuestra asociación estamos colaborando y estamos haciendo cosas conjuntas e incluso adhiriéndonos a iniciativas de ecologistas, muchas veces con ecologistas de Nación. La verdad es que tenemos buena relación con ellos y creo que sí que hemos estado colaborando en distintas materias. El tema de la caza yo creo que es un tema que nos ha unido bastante y es verdad que esa asignatura pendiente que a lo mejor podrían tener el mundo animalista con respecto a las relaciones con la administración, ellos van un poco por delante, pero bueno, depende también en qué sitio, ¿no? Aquí en Utrera yo creo que no es así, o sea, que si tienen una buena relación hace tiempo yo creo que llevan ventaja con respecto a Sevilla, por ejemplo, pero es verdad que se está luchando por que todos vayamos juntos y tener representación, ¿no? Hay colaboraciones que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con algunas agrupaciones relacionadas con el tema de la alimentación. Es verdad que con Marchena, por ejemplo, formamos parte de una mesa que hablaba de comer consciente, donde nosotros pues hicimos una presentación de lo que nos parecía que eran los impactos de la comida con animales para todo tipo de... Pero siempre nosotros procuramos que aunque compartamos muchas de las tesis, muchos de los objetivos que queremos, lo que no queremos es que se olvide la parte que a nosotros nos preocupa, que es el sufrimiento animal, ¿no? Entonces, no se trata de o esto o lo otro, sino de incluirlo, ¿no? Y yo creo que buscar fórmulas siempre de que sean compatibles, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema que ha puesto sobre la mesa Elena es un tema que ya ha salido muchísimas veces, ¿no? Y es verdad, es un tema muy complejo, pero también es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista animalista como una situación, digamos que salvando las distancias, pues se podría también equiparar a ese tipo de cosas tan nefastas que hacemos los humanos con las especies invasoras, ¿no? Que provocamos nosotros un mal que después tenemos que solucionar. Después no encontramos las soluciones adecuadas que satisfagan a todos y somos muy poco imaginativos, pero no solamente en ese sentido, sino en el sentido de decir, bueno, es que tenemos que domesticar tantas especies, es bueno que tengamos tantos animales en casa, es bueno para ellos, es bueno para el ecosistema. Hay que hacerse una serie de planteamientos previos que yo creo que también son buenos, porque el hecho de que tengamos tantos perros en las ciudades, bueno,
satisface una serie de necesidades y te da placer, ese vínculo entre animal y humano es inevitable, pero yo creo que hay muchas preguntas que nos tendríamos que hacer sobre el tema de la domesticación, no solamente de perros, por supuesto, sino de animales de granja. En general. Exactamente. Vale, pues tengo acá apuntado entonces también por tu parte varios puntos como la caza, buscar fórmulas, especies invasoras. Ahora iremos retomando todos los puntos y también que todos puedan preguntar a todas esas preguntas que ojalá pudiésemos resolver hoy todas, pero no va a suceder. Hago spoiler. Lola. Bien, pues yo siguiendo la estela de Sebastián voy a hablar de dos temas de cooperación, porque yo soy de los que creo que todo el mundo suma y no me quiero ignorar las diferencias, así que por ejemplo comentaros que con Ecologistas en Acción y mi asociación, la de ADA, somos dos asociaciones que presentamos alegaciones a la declaración que se pretende hacer de bien de interés cultural a Monterías y Realas. Es cierto que desde nuestro punto de vista nuestra protección es de los animales silvestres y desde su punto de vista es la protección del territorio, pero yo creo que juntos englobamos la protección en general de todo el ecosistema, con lo cual creo que es una ventaja a la hora de poder trabajar y que sus alegaciones y las nuestras sumen, y yo espero que la declaración nos salga adelante. Y como otro ejemplo de colaboración, pues es muy claro, además creo que ellos tienen algo que ver en Cádiz, el tema de las palomas. No sé si hace poco habéis visto las noticias de que en Cádiz se gaseaba palomas, ¿no? Pues hay unas asociaciones de Barcelona que contactaron con nosotros, después contactaron con Ecologistas en Acción y bueno, ahí David os podrá informar más, pero yo creo que se están consiguiendo avances. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos temas donde se puede colaborar. Es cierto que donde no lleguemos como colaboración, pues intentaremos llegar cada uno por separado, pero que juntos llegamos a mucho más seguro. Perfecto, gracias Lola. No sé, Francisco, Paco, no sé, algunos se llaman Francisco, otros Paco, yo te voy a llamar Paco. ¿Querés aportar algo a esto antes de que también dé lugar a que el resto pregunte? Es muy interesante porque aparecen ya los conflictos concretos, ¿no? Y entonces, yo quería decir dos cositas sobre los conflictos, sin entrar en todos ellos porque son muy interesantes y permitirían. Uno es que tenemos que adoptar, yo creo, el enfoque que se dice en términos, que se utiliza mucho en términos del pensamiento ecologista, del principio de la tubería y no del final de la tubería. Es decir, abordar el problema solamente desde las consecuencias nefastas de una intervención inicial, ignorando la intervención inicial, de dónde vienen los problemas de las especies invasoras, de dónde vienen los problemas de las superpoblaciones, creo que es un error. También es un error ignorar el estado actual, ignorarlo. Y yo hago una analogía ahí con el tema social. Uno puede tener dos enfoques ante el problema, por ejemplo, de la delincuencia. Uno es solamente interviniendo sobre el problema y otro es de dónde viene la delincuencia. Es decir, cuáles son los conflictos que han originado el aumento de la delincuencia. Creo que hay que hacerlo ambos, porque evidentemente uno no puede ignorar el conflicto concreto. Y desde luego, pero hay que abordar básicamente todas las fases previas, preventivas, causales, que han provocado ese tipo de problemas, ¿no? Y ahí creo que hay un maridaje perfecto entre el animal y el ecologismo, porque ambos estamos de acuerdo en que los usos que están haciendo de animales, de especies exóticas, de todo ese tipo, deben de ser controlados, rechazados por completo. Y luego en las intervenciones, yo estaría de acuerdo con lo que plantea Salvador, es decir, la mínima lesividad, buscar alternativas que sean la menos lesiva y menos dolorosa, intervenciones imaginativas, que algunas de ellas hay que no requieren de una intervención ni siquiera mínimamente lesiva, y reducir, como en el tema social, si tenemos un delincuente, un criminal, ahora apliquémosle técnicas de reinserción, no apliquémosle solamente a la represión, ¿no? Pero no olvidemos nunca que ese criminal se ha fraguado en un contexto con unas causas que no son suyas, que son externas, ¿no? Eso me parece muy importante, no olvidar ninguna de las dos posiciones, pero priorizando la causal. Sí, de cara a futuro también, ¿no? A la prevención. A la prevención. Vale, bueno, antes de seguir con más preguntas, si alguien tiene respecto a todo lo que has dicho hasta ahora preguntas, podemos empezar. Veo ahí que alguien... Sí. Yo con respecto a la intervención que ha dicho Francisco al final, ¿no? Que
Bueno, yo vengo un grupo ecologista también de la provincia de Cádiz, de la ADE. Sí. Y nosotros llevamos 40 años trabajando, por ejemplo, con entidades animalistas. Y la verdad es que nosotros, por lo menos, hemos tenido una relación estupenda y hemos sido pioneros, por ejemplo, en campaña de castración de gatos, fuimos los primeros que implantamos el CEL a nivel nacional. Y nosotros, por lo menos, trabajamos bien. Y hemos tenido nuestros maestros menos, pero todos hemos aprendido tanto de una parte como de la otra. Ahí lo que está diciendo Francisco, por ejemplo, con el tema de las exóticas, sí es cierto que una parte muy importante y que se lleva pidiendo desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, a la administración, y no solo desde el punto de vista del ecologismo ni del animalismo, sino ya paneles de expertos. Existe un panel de expertos del CSIC que trabaja con el tema de las exóticas, que todos los años sacan un listado de que nada más que hace es incluir especies nuevas, tanto de plantas como de animales, pero la administración siempre sigue, vale, te prohíbo esta, pero te voy a seguir permitiendo el comercio de esta otra, que al final es la misma. Pasó con el galápago acuático, que se vendían las tortugas de Florida de manchitas rojas durante miles de millones de años, se prohibió ese y se permite la traqueña y otras subespecies que tengan manchita amarilla. Entonces, es igual, al final tienes el problema y lo que vas teniendo es que trabajar desde el punto de vista del ecologista y del animalista con el final, porque la prioridad principal, que es la administración, la que tiene que poner cotos al asunto, no lo pone. Entonces, se trabaja, sí, se intenta trabajar y me cuesta que hay muchísimas entidades que lo trabajan, pero que es imposible, porque desde el punto de vista administrativo te encuentras con un muro, ¿no? Esa no es la parte económica, como siempre, que la parte... Sí. Yo quería hablar de dos temas. Lo que ha dicho ella del ecologismo. Sí. Yo también soy de ecologista nación, también de Cádiz. Y vamos a ir del campo de Gibraltar. Y ha hablado de que el ecologismo está de capa caída, que sin embargo el animalismo como que está más de moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo le doy mi punto de vista, como no se tiene por la salida. Es verdad que últimamente yo creo que es más fácil que una persona, obviamente cualquier persona, tiene un vínculo con la naturaleza, porque venimos de la naturaleza y lo necesita. Pero es más fácil sentirte vinculado con lo que conoces que con lo que no conoces. Y ya somos muchas generaciones las que hemos estado completamente desvinculados del ecosistema, es decir, y que lo que nos llega es la mascota. Entonces es más fácil sentirnos vinculados hacia el animalismo, mi punto de vista, y que es un problema, porque somos parte de todo el ecosistema, no solo de la mascota. De hecho, la mascota, para mí, a ver, y a lo mejor me pegáis, vamos a intentarlo pegar. Es un poco sin sentido del animalismo, porque al final el crear una mascota, un animal doméstico, está privando de la libertad animal. ¿No? Sería un poco ideológico, que yo tengo eso. Pero... No sé, si alguien... Esta parte me gustaría que no sea súper rígida. Si alguien quiere responderle sin pegar, por favor. Tengo pendiente acá una pregunta, pero si no es del mismo tema, voy a dejar que... ¿Y la paso luego? Sí. Y sobre lo de las especies invasoras, que me han chirriado totalmente, porque yo aparte de ecologista, pues también soy licenciada en ciencias ambientales, ¿no? Y tengo esa parte científica. Es verdad que aunque ahora que veo más el debate, lo puedo entender con respecto a las especies exóticas, ¿no? Que es un problema que crea el humano, el tema de las ciudades y tal, pero es verdad que las especies invasoras a nivel de ecosistema, en otros ámbitos, en los ámbitos naturales, sí que son también responsabilidad del ser humano que las ha traído, pero sí que es verdad que ahí hay menos controversia en que sea un daño, ¿no? Ahí hay un daño real y no es una cosa, no una imagen antropocéntrica, ¿no? Por ejemplo, como el ejemplo de la red invasora del estrecho, vamos, que ya no está en el estrecho, que ya está en cada ejército llega, creo que el otro día hablaban de que llegaba a Chascarina, o sea, ya va por el Mediterráneo para adentro y a Portugal. Y es verdad que el estrecho es un punto de biodiversidad, un hotspot que se llama, de biodiversidad a nivel mundial, y que esa área invasora está afectando increíblemente a la biodiversidad. Obviamente hay un daño y es real, y eso no es una imagen antropocéntrica.
que me ha chirriado por esto, lo de, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor en el aspecto de la ciudad, de la especie exótica, a lo mejor sí que tiene más sentido, este debate sí que tiene más sentido. Claro, vale. Bueno, está levantando todo el mundo la mano. Voy a ir un poco en orden para no saltarme a la gente, sí. Yo muy brevemente, una cosa que ha comentado antes en su charla, que por cierto me ha encantado Francisco Garrido, era el tema de la predominancia de género de mujeres en el movimiento animalista con respecto a los hombres, y quería preguntarle que nos dijera brevemente o como él quisiera a qué interpretación da él o cuál puede ser la causa de ese fenómeno que yo también he observado en la provincia de Cádiz. Y mi segunda pregunta es para David Moreno. Quería preguntarle, a raíz de la movilización social que existe con respecto al tema del cambio climático y demás, que parece que está movilizando especialmente a la juventud y también en Cádiz está ocurriendo, ¿de qué manera cree que podría afectar o puede influir sobre el movimiento ecologista y animalista, o qué sinergias creen que puede haber con respecto al movimiento de la gente joven que está empezando a militar en la defensa o en la lucha contra el cambio climático? Nada más. Hizo dos preguntas, ¿no? A Francisco Sí. primero. Sí, bueno, perdón. Sí, vamos a ver. El artículo este, si puedo pasárselo como van a coger las direcciones de todo el mundo, hay una explicación, un intento de explicación, mejor dicho, de por qué ocurre esto. Además lo comparamos con las organizaciones ecologistas, y vimos a Ecologista Nación y a Greenpeace, a los dos les pedimos los datos, y vimos que estaban al 50 ya, prácticamente por ciento, así que la paridad se respetaba prácticamente en las organizaciones ecologistas, pero que en las animalistas era muy abundante, pero es que eran mayores. Por ejemplo, lo comparamos con las AMPA, que también son asociaciones muy feminizadas. Bueno, pues las AMPA eran menores, y había varias explicaciones. Primero, el carácter bienestarista de las organizaciones animalistas, es decir, los ecologistas en general nos hemos dedicado a cuidar huertos, aunque hay muchos que cuidan huertos. En general ha sido más un movimiento reivindicativo, de presión, mientras que el animalismo ha tenido un componente de cuidado, literalmente, muy importante. Y de hecho casi todas las organizaciones animalistas tienen alguna sección o actividad de recogida de animales, de clínicas, es decir, muchos de ellos tienen eso. Por lo tanto, en general sabemos que las mujeres tienen mucho más una vocación cuidadora de ética del cuidado, Es decir, no, y eso lo hemos estudiado perfectamente en la clínica y en muchos sitios, que los hombres como tales, ¿no? Por lo tanto, esa es una primera importante. Segunda, el carácter de relación personalizada con la naturaleza. Es decir, mientras que nosotros, yo me sitúo más, porque por lo mismo más, yo me ecologista, nosotros tenemos una relación más abstracta, digamos, el cambio climático es la máxima abstracción ya posible, ¿no? El animalismo tiene una relación muy subjetivizada con esa porción de la naturaleza. Eso también tiene sus perversiones. Y se han comentado aquí, que es la persona que se focaliza exclusivamente en una especie e ignora las restantes especies o las otras formas de vida. Pero sin embargo tiene ese potencial muy alto. Y un tercer factor que localizábamos, que era el carácter excluyente desde el punto de vista de género, es decir, lo que llamamos la vecindad, la fraternidad de los excluidos. Es decir, que a la mujer se la había representado como parte de la naturaleza, se la había representado como lo no dominante, y entonces en el animal había visto un vecino de celda. Un vecino de celda, un vecino de alguien que también estaba excluido del modelo de naturaleza humana dominante, que eso se ve en las placas yo di clase en fisioterapia, y tengo que discutir con mis alumnos porque las láminas de la musculatura y de los huesos dicen que son del cuerpo humano, ¿no? Son del cuerpo humano masculino, pero ellos lo ven como del cuerpo humano. Sí, ese androcentrismo ha llevado también a que la parte más consciente haya podido reaccionar por ese lado. Y esas eran las tres causas que entendíamos, junto con una cuarta mucho más antropológica, que era que la mujer conserva valores humanos que el hombre ha perdido. Es decir, valores que no son de las mujeres, que son humanos, son de la especie, pero que por la exclusión precisamente
de este modelo dominante han sido reservados y han sido conservados mejor como conserva más la lengua. Y la lengua vernácula es una lengua materna. Pero también conserva. Esos eran los 4 factores que identificábamos explicativos como hipótesis de unos resultados que sí son muy fuertes, que son muy claros desde el punto de vista estadístico. Perfecto. Vale. Sí, responder a la pregunta. Sí. El tema de los jóvenes es un tema que yo quería sacar, porque las reuniones que solemos tener a nivel de grupos ecologistas, tanto nosotros como otros grupos, uno de los temas habituales que sale es la falta de relevo. De que, bueno, que vamos viendo que la gente va creciendo, va acumulando experiencia, son gente muy importante, pero nos falta que entre gente por atrás y que vaya aprendiendo. Y estamos viendo cómo en los últimos años la juventud se empieza a movilizar como a lo mejor se empezó a movilizar hace algunas décadas. Entonces nosotros eso lo vemos como una buena noticia. ¿Y qué es lo que atrae especialmente, o por lo menos en mi opinión, a los jóvenes? 2 temas. El tema animalista y el del cambio climático, que creo que lo estamos viendo de forma bastante obvia. Y así vemos, por ejemplo, cuando hacemos algunas concentraciones de cuestiones animalistas, como puede ser una concentración antitaurina o un tema de circos con animales, como la media de edad es mucho más baja a si hacemos una concentración por un problema urbanístico. Ahí estamos viendo cómo los jóvenes van entrando en el tema animalista. Y qué deciros de los movimientos que está habiendo de los bienes por el futuro del cambio climático, donde estamos viendo claro cómo los jóvenes están llevando la batuta. Porque antes, cuando hablábamos del cambio climático, pensábamos en las generaciones futuras, y ya los jóvenes nos dicen eso, es la generación nuestra que nos va a pillar. Y ya no es solo pensar en nosotros como seres humanos, sino en todos los seres vivos que ocupan el planeta, viven en el planeta. De ahí el lema de no hay planeta B. Al final estamos viendo que en el tema animalista y en el tema del cambio climático, estamos viendo jóvenes que vuelven a interesarse en la lucha por el medio ambiente. Y ahí al final eso es lo que les lleva a que también se interesen por otras cuestiones de la lucha ecologista, y que la misma gente que lleva años en la lucha ecologista, pero quizás no tanto en la animalista, pues sienta una cierta simpatía y no esos antiguos muros que algunos querían levantar. Hay más preguntas, ¿no? Sí, vamos. Bueno, primero, es que tengo muchas ideas y quiero tampoco hablar mucho. Entonces, primero, daros las gracias. Primero por la exposición de Paco, después por lo que estáis comentando, y luego también porque la verdad, personalmente me siento muy plena porque tengo un sentimiento de admiración hacia todos vosotros y un sentimiento muy bonito, lo quería compartir. Y luego deciros, tema de lo que hemos hablado de las mascotas, ¿no? Lo que ha dicho Sebastián también. Yo creo que hay, por un lado, que hay especies como, por ejemplo, el perro, que la relación que hemos tenido con ellos hace tanto, ¿no? Que viene de atrás también, yo lo que pienso es que está condenado a depender de nosotros. Y con otras especies sí, con otras especies lo queremos hacer. Entonces tenemos una responsabilidad, pienso yo, pues con esas especies, porque no pueden sobrevivir por ellos mismos. Entonces, ante eso no podemos ser indiferentes, ¿no? Ante sus cuidados y de una responsabilidad también, pues en el tema de legislación, en todo, ¿no? Luego también yo creo que eso está relacionado con las formas que tenemos el ser humano de que aquello que queremos, aquello que nos causa o ternura, o admiración, o curiosidad, ¿qué forma tenemos de relacionarnos con eso? Que es hacerle una propiedad nuestra, ¿no? Y como encerrarlo, y que dependa de nosotros, que esté en una jaula, y que, ¿no? Y ahí también inculcar unos valores, también desde pequeños, en que amar y querer, respetarnos eso, es dar libertad, es dar espacio, y también a veces desde la distancia, y no querer que, ¿sabes? Que creo que eso es lo que pasa con los perros y con los gatos, y ya te pone que yo digo, ¿dónde acaba en la mascota? Que no me gusta la palabra, pero ¿dónde acaba? Porque yo ya no sé lo que es una mascota, vamos, todo iba a ser una mascota ya, y no es así. Luego también me preocupa mucho lo que habéis comentado, el tema de la invasora, que claro que ya es para invasora, ya la palabra tiene unas connotaciones negativas. Y luego ponemos una etiqueta y depende de lo que habéis dicho, ¿no? Que se legisla, se dice, estas sí, estas no, estas para acá, estas para allá. Y no tenemos, o sea, eso depende de qué, de qué intereses que hay detrás ahí para clasificar un animal como invasor o no. Las cotorras, por ejemplo, enseñan
llevan 30 o no sé, de años que llevan aquí esos. O sea, ¿en qué momento se considera un animal invasor? Y también hay que tener en cuenta lo que has comentado tú, ¿no? De qué relación tiene ese animal, o esa especie con otra, qué es lo que está pasando. Y por ejemplo, que digo aquí, porque es lo que más conozco, por ejemplo, toda la, voy a hacer un poco, pero toda la porquería que se le echa a la cotorra y luego, ¿qué se está haciendo por proteger a otras especies? ¿Qué se está haciendo? O sea, se está, durante mucho tiempo no se tiene en cuenta y luego sí que hay que, lo que habéis dicho, ir a soluciones éticas y valorativas, ¿no? Y que también, y qué repercusiones tiene eso. Y yo por ejemplo en Cádiz con las palomas, es que vamos a gasear palomas. O sea, ¿quién ha tenido esa idea? Porque es que si vamos a poner una situación de gasear gatos, o sea, si tiene la misma repercusión, también pienso que eso hay que valorarlo. Y luego yo creo que ecologismo y animalismo que están condenados a entenderse. Yo al principio pensaba, era mucho más de unos por aquí, otros por allá, y luego te das cuenta que todo esto son una serie de sentimientos y de reflexiones que te hace ser más global. Y también lo que has comentado tú, el tema de los cuidados de la mujer, también una parte del feminismo que enlaza, yo creo que todo va enlazando. Cuando te lo tomas en serio, cuando reflexionas sobre ello, cuando empiezas a escuchar, cuando empiezas y a interiorizarlo y a sentirlo, pues esto no es que no es en mi parcela, es que es algo global, es algo que nos afecta a todos. Y yo creo que eso lo tenemos que tener todo en cuenta porque de verdad cuando vamos a avanzar, cada uno por su cuenta, no hacemos nada, al contrario, nos ponemos trabas. Pero si todos vamos a afinar lo que nos une, yo creo que eso sí va a ser un movimiento ya de ahora y de cara al futuro. Vale, si alguno quiere aportar algo a lo que dijo. Sí, tengo acá también esperando una pregunta. Tengo por todo, vamos todos de a poco. Todos hablamos. Vamos, creo que me había hecho un poco. Bueno, a mí me pareció muy interesante, me está pareciendo muy interesante todo lo que estoy diciendo. Yo pertenezco a una asociación que se dedica a la visibilización del sufrimiento de los animales destinados a consumo. Y yo creo que ahora mismo, como es un tema que ha estado muy oculto, porque claro, estamos hablando de unos animales que son explotados, ¿no? Para un beneficio, en este caso para la comida, para la vestimenta, entonces como que no contaban, como que es algo que es necesario, están ahí y no. Y entonces creo que a lo mejor una de las cosas que comentaba Elena de esa adhesión, ¿no?, de muchas personas al animalismo viene por ahí. O sea, yo por ejemplo en mi movimiento, yo soy de las más mayores, yo tengo 40 años y yo soy de las más mayores. Entonces, esos jóvenes que ya están teniendo una visión de lo que realmente ocurre, les está llevando a decir, oye, esto hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de mi movimiento, es verdad que hay sectores que no consideran que el ecologismo defienda sus intereses, pero yo creo que es un error porque, por ejemplo, está claro que al final nosotros vamos a ir por el individuo a que no sufra ningún tipo de explotación, pero sí es verdad que, por ejemplo, la repercusión que puede tener Ecologistas en Acción el tema de animales de granja, o sea, ya es el simple hecho de parar la ganadería intensiva, o sea, que ya estamos viendo que está avanzando, o sea, ya tenemos aquí en Zafra a finales de año la construcción de un macromatadero. Entonces, la repercusión que puede tener esa unión para al menos frenar, porque ya en la intensiva el sufrimiento pues se dispara exponencialmente, esa repercusión yo creo que al final va a beneficiar al animal, aunque no de la forma que nos gustaría, hacia una fin de la explotación total, pero que por supuesto esa cooperación es necesaria. Y sí, que tiene que ver con lo que ya decía de ceder, ¿no? Sí, pero totalmente, yo estoy cada día, yo era de las que no, pero como decía antes también Margarita, pero el tiempo me va demostrando y la situación que es necesaria, o sea, porque ese fin utópico yo ni lo veré, no sé si lo verá alguien, pero que hay que hacer algo, que el animal está ahí sufriendo, ¿no? Entonces creo que mientras más se pueda sumar, muchísimo mejor para más fuerza. Vale, voy a ir, sí, ahora... Bueno, yo quería hacer como voz de la juventud, porque ya tengo 20 años, aunque la iglesia ya ha hecho estrago. Al fin y al cabo tengo 20 años y quería comentar un poco lo que ha dicho Elena de la distinción esta que hay entre ecologismo y animalismo. Yo realmente cuando lo he escuchado en la charla y tal, me quedo un poco disgusto porque yo, por ejemplo, yo tengo 20 años y sin embargo llevo siendo vegetariano desde los 14 y nunca he entendido esta distinción, ¿no? Yo soy vegetariano obviamente por los derechos de los animales porque la ganadería intensiva es muy perjudicial para los animales y tal.
pero aparte desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista del cambio climático. Y vale, yo soy estudiante de biología, estoy en el último año, pero mi círculo de amigos son también vegetarianos y no estoy hablando solo de biólogos. Hay estudiantes de Bellas Artes, estudiantes de Historia, es decir, que la juventud en general se está uniendo en el movimiento y no ve esta distinción entre ecologismo y animalismo, que sí es verdad que el ecologismo desvirtuó un poco el tema de la naturaleza porque lo tiene muy tal individuo, pero que realmente ya la juventud no lo ve así, lo ve desde un punto de vista más global, que es lo que también comentaba David. Sí, tengo por acá, es que tenemos mucha gente, vamos a con todos, ¿vale? Por ahí había una mano. Sí. Bueno, pues yo creo que lo más importante que quería decir es la felicitación a ustedes, a los organizadores, por este tipo de actos, algo que siempre es un privilegio poderlo escuchar, porque yo creo que estos son los tipos de actos que hay que hacer. Y en mí, en el movimiento, tanto animalista como ecologista en general, todos los movimientos, yo pertenezco a una asociación cultural, no había tenido 2 hermanas, no es animalista en concreto, aunque entre nuestras actividades está la defensa animal y si hemos organizado, pues bueno, en 2 hermanas conseguimos hace un montón de años que desde el ayuntamiento, y a pesar del movimiento antitaurino, pues se dejara de dar dinero, por ejemplo, y eso hizo que dejaran de haber corrido, por ejemplo. Y, pues bueno, hemos organizado con Angelita, con otra gente, pues movimiento vegano, muchas charlas y tal. Yo veo que una de las claves que falta al movimiento animalista en general es precisamente lo que es la labor de concienciación. Decía y comentaba antes Paco, que yo no sé hasta qué punto no es tan así o exagerado. De la señora que solamente se dedicaba a mirar los gatos y no era capaz de mirar a la vecina, que evidentemente no es así, pero sí todos hemos conocido que dentro del movimiento animalista y en 2 hermanas, por ejemplo, hay una asociación pionera que la conocéis todos, que es Rodea. Rodea es decana porque, yo qué sé, 40 años antes, incluso pues llega una señora que empezó a cuidar de gatitos y de perritos de aquella manera, ¿no? Bueno, pues de ahí han podido salir, yo qué sé, puede haber 40, 50 asociaciones diferentes, algunas compuestas por 2 o 3 personas, incluso algunas no son asociaciones, que además tiene una parte que yo me gustaría señalar porque yo creo que es muy importante y creo que es perjudicial primero porque no produce unidad a lo que es el movimiento, tanto unidad para lo que es la logística, para el apoyo mutuo, etcétera, etcétera. Muchas veces son por malos entendimientos entre las personas. Y segundo, porque ante la administración, que finalmente son, como habéis dicho por ahí, las que regulan y las que ponen, las que sentencian lo que se va a hacer, lo que está bien y lo que está mal, digamos lo que digamos los demás, pues no tienen esa fuerza, no tienen esa fuerza. Y el 90 y tantos % del esfuerzo es hacia el individuo animal, hacia el bienestar de perros, de gatos, en general de los animales que pueden salvar, ¿no? Cuando no deja de ser bueno, no hacerlo el grifo, no hay un trabajo previo de concienciación. Y además por la otra parte, que también me gustaría señalar que es muy importante, porque todos yo creo que lo conocéis, la falta, bueno, la dispersión de este tipo de grupos hace que mucha gente, entre comillas, se aproveche, o sea, viva de este cuento. Dicho rápido, viva de esta historia, porque no hay transparencia, porque no se sabe dónde va, porque cansa a la gente, rescatando animales que luego lo hemos mandado a Alemania, lo hemos mandado a no sé dónde, y tú no sabes si detrás de eso hay negocio, que los hay, que sabéis que los hay, que gente que con un relato triste de un animal están consiguiendo dinero eternamente. Y eso era una de las cuestiones que quería que nos planteáramos. Sí, yo voy a hacer un pequeño inciso que vengo anotando cosas sobre lo que decís, sobre lo que dijo Paco y también viene algo que aportó Sebastián respecto a esa idea preconcebida que hay y que tiene que ver con que haya más mujeres en el animalismo que hombres, de que se relaciona el animalismo con el cuidado directo y muchas veces con el cuidado directo de los animales como los gatos o los perros, como si no existiesen otros animales.
y que también mencionaba, creo que Sebastián o no sé quién mencionó el hecho de que falta por parte del animalismo esa parte de intervención con los entes gubernamentales, de trabajo en educación, en concienciación. Bueno, como parte de vida, sí que yo veo que se intenta, no se intenta, de vida tiene ese objetivo, el de concienciar, educar y involucrarse con las administraciones para conseguir avance, que es donde se consigue avance, y es muy mal recibido muchas veces por parte de la sociedad, incluso por parte de muchos animalistas, que bueno, luego podemos discutir, que antes hablábamos de eso con Lola, quién es animalista y quién no, pero por mucha gente que, como bien decís, muchos pequeños movimientos animalistas, incluso dentro de Utrera, que ponen en duda hasta qué punto es ayudar a los animales, formar a las nuevas generaciones en el respeto animal. Entonces, por hacer un inciso, es que van quedando muchas cosas que sí es verdad que esa preconcepción existe, incluso muchas veces en la propia cabeza de los autollamados animalistas, y que es un trabajo, creo, que hay que hacer súper fuerte, que el ecologismo ya lo tiene más andado ese camino, ¿no? Como hay otras cosas que tienen que andar más un camino que otro. Pero bueno, por hacer ese pequeño inciso que venía muy bien y estoy de acuerdo con la aportación. Por supuesto, ustedes si quieren agregar algo me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo voy a ir dando que vamos con vos que te están esperando. Bueno, yo quería intervenir porque además me tengo que marchar ya y quiero poner el punto de vista de la administración pública. Yo soy concejala, soy teniente de alcalde del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Utrera, y en primer lugar lo primero que quiero es agradecer este acto hoy. Creo que esto tiene un valor tremendo, tiene un nivel que de verdad es de agradecer que todos ustedes estén aquí hoy, y por supuesto de Bebida como organizadora de este tipo de actos. Efectivamente, la relación de las entidades con la administración pública es una obligación, es una necesidad. Pero aparte, yo quiero poner un punto de vista, ¿no? Yo por formación soy bióloga. Empecé en movimiento asociativo en los movimientos ecologistas. De los movimientos ecologistas pasé a los movimientos animalistas. De los movimientos animalistas pasé a los movimientos de crianza, de lactancia y posteriormente feministas. Y estoy completamente de acuerdo con ella, creo que ha sido, no me acuerdo quién ha dicho que está todo relacionado. Al final, todo es un mismo movimiento, está todo relacionado y no podemos ir cada uno por nuestro lado. Tenemos que ir todos juntos a una. Y al final, en mi caso, por ejemplo, el punto final es la administración pública. Porque el que yo esté formando parte hoy de un equipo de gobierno no es otra cosa que todas estas inquietudes a lo largo de mi vida focalizadas en intentar cambiar las cosas desde dentro. Entonces, gente como yo, gente como todos vosotros, al final terminamos teniendo algún puesto de responsabilidad, bien desde un movimiento ecologista, bien desde un movimiento animalista o bien desde la propia administración pública. Y tenemos que entendernos, primero, por ideología, porque tenemos todo el interés de cambiar las cosas. Y segundo, por una necesidad ambiental y social. Y porque esto, como bien estáis diciendo, está transformando la sociedad, está calando. Y al final la juventud se está impregnando y estamos viendo cómo está resurgiendo el movimiento, porque durante muchos años nuestra sociedad ha estado como dormida. Hemos visto cómo ha sido muy difícil que nuevas personas se vayan uniendo a los movimientos sociales. Pero ahora mismo estamos asistiendo a un cambio social que viene de otras partes del mundo, viene de Europa, pero que está calando también en nuestra sociedad. Entonces, desde el punto de vista también y desde el movimiento político, no nos queda más remedio que responder a esta realidad. Y por lo tanto, tenemos que hacerla nuestra desde los grupos políticos, desde los partidos, y llevar a cabo políticas como las que ya gracias a entidades como de Bebida aquí en Utrera, pues y también por un interés político, ¿no? Porque al final gente como yo ha llegado a la política, pues vamos poniendo herramientas, vamos poniendo, haciendo políticas que vienen a responder a todos estos movimientos, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es importante, ¿no? Yo hablaba con Sebastián esta mañana al llegar, ¿no? Decía, bueno, es que no es fácil encontrar gente, y creo que cada vez va siendo más fácil encontrar en los movimientos políticos gente así, porque al final la política es una herramienta que tenemos que utilizar los que queremos cambiar el mundo.
Y eso es política, esto es hacer política, es cambiar, transformar la sociedad. Por lo tanto, gente de todos estos colectivos y con todas estas inquietudes, necesariamente tenemos que llegar a puntos de entendimiento. Entonces, bueno, yo no quería marcharme sin agradecer actividades como esta y, por supuesto, sin poner este punto de vista, ¿no? Bueno, sí, del otro lado de la... Claro, que está ahora mismo en un cargo político, pero que procede de todos estos movimientos sociales, ¿no? Y que en definitiva el que yo esté donde estoy es debido a este interés y a todo este bagaje que desde los movimientos sociales me han llevado a estar hoy donde estoy. Así que por mi parte nada más, agradeceros mucho que estéis aquí hoy y lamentablemente yo ya me tengo que marchar. Pues, creo que tendríamos debate para un día entero, para 2 días enteros, porque es apasionante lo que Elena decía, por ejemplo, de la controversia entre grupos ecologistas y animalistas, por ejemplo, en el tema de los gatos, me parece apasionante, porque es un tema que venimos trabajando en Utrera desde hace tiempo, pero al final el movimiento animalista tiene la solución al problema que desde los grupos ecologistas se plantean, ¿no? Porque el método CES es lo que viene a resolver, es la única forma que tenemos para resolver ese problema, es una realidad, que el gato es un superdepredador, pero si no actuamos desde el punto de vista animalista y mediante ese programa fantástico que estamos desarrollando en muchos municipios, gracias a estos colectivos, llevamos a cabo ese control de esa especie, pues no podemos verlo desde otro punto de vista, ¿no? Creo que es fundamental que trabajemos desde el animalismo para dar respuesta también a problemas ecologistas. Así que, problemas ecológicos, más bien. Así que nada, muchas gracias. Gracias. No sé si querés, Elena, ya quería la de mediación de Utrera, el tema de las palomas. El tema de las palomas. Porque hace un año nos reunimos con algunos técnicos y no llegaron a aceptar la solución. Pero en Utrera, en el tema de las palomas, lo que estamos haciendo actualmente es hacer un plan de gestión de avifauna urbana. Sí. Es decir, nosotros estamos asesorados por la Universidad de Sevilla, y también por eso está aquí Enrique Figueroa, asesorados por él y con una empresa que lleva muchos años ya trabajando, sobre todo en la zona de Madrid, estamos haciendo un plan de gestión. O sea, lo que estamos viendo es cuál es la dimensión del problema, estamos analizando realmente cuál es la dimensión del problema, dónde están las palomas, cuáles son sus zonas de dormidero, cuáles son sus zonas de alimentación, cuáles son los edificios en los que están generando problemas y cuál es la dimensión de ese problema. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Lo que le queremos hacer con esto es poner en marcha un plan de gestión que sea multifactorial, es decir, que abarque todos los ámbitos, es decir, ¿dónde tenemos que poner protecciones en los edificios para que no sirvan de posadero? ¿Dónde podemos poner palomares para poder cebar, digamos, para poder poner una alimentación que controle la natalidad de esas palomas? ¿Dónde están las zonas de alimentación que podemos de alguna manera controlar para que la población no siga creciendo? Y pongo el ejemplo de fábricas de pienso que tenemos aquí en Utrera, que proveen grano en cantidades industriales y que favorecen que los animales pues, se reproduzcan sin control, porque no tienen problemas de alimentación, es que tienen la alimentación toda la que necesitan y más, porque el grano está a disposición, y está a disposición por una actividad humana. O sea, realmente es una actividad humana, agrícola y ganadera, la que está provocando parte del problema. Entonces, todos esos factores los estamos analizando para ver qué herramientas podemos poner en marcha para controlar la sobrepoblación de palomas. Por otra parte, estamos también en un programa, en un proyecto, para colocar cajas nido que favorezcan la biodiversidad de la avifauna en nuestra ciudad, de muchas especies. Cajas nido ya es un proyecto que ya venía de la anterior legislatura, cajas nido para murciélagos, cajas nido para cernícalos, cajas nido para lechuza, cajas nido para aviones, o sea, para todas aquellas especies que conviven habitualmente en nuestra ciudad para intentar incrementar sus poblaciones y de esa manera incrementar la biodiversidad, como forma natural también de controlar esa sobrepoblación de una única especie como es la paloma, ¿no? Entonces son trabajos desde muchos ámbitos, como muchas piezas de un mismo puzzle que poco a poco van a ir encajando. Cuando ese plan de gestión de la avifauna esté terminado, tendremos un documento que nos va a dar mucha información y muchas herramientas que poner en marcha para controlar la sobrepoblación de palomas. Eso se está haciendo con un asesoramiento científico por parte de la Universidad de Sevilla, con Figueroa a la cabeza y una empresa
de ámbito nacional, pero que trabaja mucho en Madrid. David creo que quería aportar algo. Sí, en relación al tema de las palomas, que yo suponía que iba a salir, además a nombrar a la ciudad de Cádiz, nosotros estamos teniendo reuniones con técnicos y políticos del Ayuntamiento de Cádiz pero bueno, que es un tema que ha salido, se ha hecho especialmente referencia a Cádiz, pero porque ahora mismo está habiendo sacrificios de palomas en Cádiz, pero ni mucho menos Cádiz es la única ciudad en la que está habiendo sacrificios. Lo están habiendo en muchas más ciudades. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos teniendo esas reuniones con el ayuntamiento, salimos en prensa, es decir, lo estamos visibilizando. Sí, que sí, no es que Cádiz, claro, no es que Cádiz sea el único sitio. Pero fijaos que es lo que ha pasado en Cádiz. En Cádiz se considera que la población ideal de palomas estaría en torno a 2.000. En 2002 había 20.000 palomas en Cádiz. Hubo sacrificios masivos desde el año 2002 hasta el 2015, estableciéndose de 20.000 a 2.000. En ese momento, después de un sacrificio masivo, se llegó a la población ideal. Ahí era el momento de haber actuado y hacer medidas de prevención desde los distintos ámbitos que estás diciendo. Por ejemplo, actuar en aquellos huecos de edificios donde van las palomas a anidar para que vayan a anidar a los palomares ecológicos, instalando los palomares ecológicos en cantidad suficiente. El intentar concienciar a la población de que no le alimente a las palomas para que vayan a los dispensadores de pienso esterilizante de distintos ámbitos. No se hizo nada en 2015 y la población que pasó empezó de nuevo a aumentar. En 2019 tenemos unas 12.000 palomas en Cádiz y de nuevo se empiezan los sacrificios. Claro, ¿qué dice el ayuntamiento? Que no valen de nada estas medidas si antes no hay una bajada drástica de la población. Nosotros no admitimos el sacrificio, pero ellos dicen que no hay otra solución. Claro, lo que luego le preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Lo de 2002, es decir, bajar a 2000 y luego otra vez. Entonces, ahí ya sí estamos presionando más fuertemente para que se empiecen a tomar medidas, pero medidas serias. No poner 2 palomares ecológicos, que es lo mismo, ahora mismo lo que se va a poner en Cádiz, hace falta muchos más. No poner 2 dispensadores de pienso esterilizante, que además dan muchos problemas, sino poner muchos más, es decir, tomárselas ya las medidas en serio. Aún así no admitimos el sacrificio. Es que con este tema me ha levantado la mano media... Bueno, vos tranquila. Es de otro tema, si quieres continuar luego yo... Es de otro tema, sí. Bueno, pero ahora retomamos. Vale, simplemente me ha gustado mucho la intervención de Margarita sobre lo que es el amor hacia los animales y lo que es el amor en general, y me ha venido a la mente el tema que existe actualmente y el conflicto que existe con el tema de las mujeres maltratadas, ¿no? Y quería poner sobre la mesa que ya hay muchos estudios que relacionan los maltratadores de violencia con los maltratadores de violencia hacia las mujeres, de violencia hacia los hombres, ¿no? O sea, perdón, hacia los animales. Entonces, creo que de las instituciones se tendría que trabajar también ese tema, habría que elaborar censos de maltratadores de animales y maltratadores de violencia y cotejarlo, porque es verdad que al final lo que vienes a decir es que hay una falta de educación y entiendes el amor como posesión, ¿no? Que al final posesión de un animal, posesión de una mujer y de empatía también, ¿no? Entonces creo que es muy interesante también abrir el tema del feminismo también por esa vía de los animales. Sí, por eso digo, yo tengo una pregunta final que les haré a los de la mesa que tiene mucho que ver con todo esto que se está hablando, pero bueno, tengo por acá una... Solo un plebiscito con respecto a Cádiz y cosa que, bueno, que a vosotros me la llamaré. Porque yo tengo una visión un poco diferente a la de David. Estoy de acuerdo en que se llegó a un nivel óptimo de la población. Nosotros, por ejemplo, como grupo, hemos solicitado al Ayuntamiento de Cádiz en su momento que nos dé esos valores de descenso, como fueron realizados los censos y demás. Porque, claro, el Ayuntamiento tiene buenas intenciones en paraseando, porque da cifras, depende con quién te reúne, y cuando te reúne te da una cifra desde 9.000 hasta 14.000 individuos. Entonces, yo creo que no tienen ni conciencia de lo que hay allí, ni cómo está distribuido, ni nada. Están dedicados a poner 2 palomares en un sitio, 2 comederos en otro sitio, y pasa, por ejemplo, existe la zona franca, que es un recinto privado, el Ayuntamiento no tiene acceso y hay una harinera. Llega maíz y trigo a Punto Pala, y allí hay una población brutal. Entonces, el Ayuntamiento está empezando la casa por el tejado. Las administraciones, llámese Cotorra en Sevilla, llámese Mapache en Madrid, llámese Palomas en Cádiz, empiezan siempre la casa por el tejado. O sea, si tengo el problema, me los voy a cargar todos porque esto es un problema brutal, no sé cuánto, pero no atajo el problema del raíz. Entonces, yo creo que esa mentalidad hay que cambiándola y a las organizaciones hay que ir dándole una otra cosa. Sí, el Ayuntamiento de Cádiz, por ejemplo, está paseando, pero por ese problema, porque realmente ha empezado por donde le daba la gana.
Y una cosa muy importante es que si el plan de acción del ayuntamiento no tiene efecto, con lo que están haciendo dirán que no sirve de nada de los palomares, dirán que no sirve de nada de los comederos, y es que ellos desde el principio no. Por eso es importante hacer un estudio. Totalmente, el estudio. Que el nuestro, por ejemplo, va a durar casi un año y se está analizando todo. En Barcelona se hizo durante 2 años previo a hacer eso, por ejemplo. Se controló hasta cómo aceptaba que hicieron al resto de la fauna. Consenso incluso decía. Sí, y eso también se la pasado por el foro, con verdad. Vale, tengo 2 más. Elena, ¿me levantaste la mano? ¿Yo? Sí, bueno, pero si alguien quiere... Sí, allá me... Bueno, como quiera. Si tiene que ver con esto, ¿no? Sí, yo quiero una delante. Pues también, la otra Elena. Sí. De las palomas, lo que ha dicho la concejala, que al final, al menos, yo voy a decir cómo funciona el Ayuntamiento de Sevilla, porque es con quien tenemos relación. El Ayuntamiento de Sevilla, con cualquier tema de medio ambiente, funciona según las quejas de los ciudadanos. Si un ciudadano se queja de que hay palomas, no importa, bueno, no hay ningún estudio en Sevilla, pero si un ciudadano se queja, pues automáticamente el Ayuntamiento, para tener contento, va a esa plaza, coge las palomas y las mata. Ya está, funciona así. Funciona en función de las quejas. Los árboles en Sevilla con la poda es igual. Tú llamas, me molesta este árbol y ese árbol se corta. Entonces no existe ningún organismo que regule las opiniones de la ciudadanía. Es que eso es una opinión, a ti te molesta, pero es que tú no puedes vivir en una burbuja estéril. Tu ciudad la compartes con más animales, con más plantas, con más vida, entonces tú no puedes actuar solo en función de lo que te piden algunos ciudadanos y que luego tú llamas para decir que no te gusta que hayan cortado ese árbol o no te gusta que hayan matado esas palomas y a ti no te tienen en cuenta. Pero claro, siempre destruir es mucho más fácil que atender una idea que requiere un tiempo, un estudio, una dedicación, entonces destruir siempre se atiende. Y así la ciudadanía de Sevilla está muy contenta porque se atiende a la gente que pide matar palomas, cortar un árbol. Y en relación a lo de las especies invasoras, siempre se ha hablado de... antes el problema eran las palomas eran el mal de todo. Ahora de repente entran las cotorras y el mal de todo son las cotorras. Entonces al final queremos destruir lo que nos molesta. No aceptamos ningún nivel de incomodidad respecto a nada. Es que en el Ayuntamiento de Sevilla, que nosotros nos hemos reunido mucho con ellos, nos han llegado a decir que al zoosanitario han llamado para pedir que quiten el mirlo del parque porque molesta a su hijo cuando canta por la mañana. Esto es real. Llaman para pedir que quiten a los mirlos. Al final la gente pues se toma la libertad de llamar para decir que le molesta todo. Y un ayuntamiento que no tiene una formación en eso, que no tiene en cuenta los animales ni el medio ambiente, pues actúa simplemente para tener contento a la persona. Al menos esto en Sevilla funciona así, porque en Sevilla somos muy como somos. Y funciona, pues hay que tener contento a la gente y dar... Y así, pues ya sabes cómo somos. Quería contar. No. ¿Me estás pidiendo la palabra? Sí, pero si hay alguna... No, pero ahora os doy espacio. No va a dar tiempo, así que yo creo que esto como va a ser el colofón que yo voy a poner, porque seguramente... Ya estamos a colofón. Pues si estamos a colofón, bueno, si querés, tengo una pregunta final para todos. Sí, y si querés agregar también, pero ya sí cerramos todo. Que yo creo que como hay varias personas... Hay varias esperándonos, pero fijamos una hora a tope, ¿no? Pero nos podemos quedar aquí a ¿cuántas preguntas me quedan? Levanten la mano los que tengan preguntas. ¿Vos tenés una pregunta? 2, 3. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a dar espacio a que hagan las preguntas. Voy a hacer yo la pregunta final y ya vamos a dar un espacio a cada uno de los que están en la mesa para que respondan si fueron interpelados o lo que les apetezca responder. Bueno, eso, lo que me apetezca. Claro. Pero vamos a hacer eso, vamos a cerrar las preguntas, los que quedaron pendientes que puedan hacerlas, y una vez que todos las hayan hecho ya damos lugar a un cierre, porque vamos a darles tiempo también a que hagan su cierre a los de la mesa. Voy a empezar por ahí, sí. Yo quería hacer yo he visto el planteamiento que estamos haciendo y yo es que me lo hago siempre al revés. Habláis del ecologismo, del bienestar, y así al final se habla de los cuidados, de las personas que cuidan, y yo lo enfoco siempre desde al revés. Si partimos del cuidado,
El ecologismo no es más que cuidar el planeta. El animalismo no es más que cuidar un ser vivo, que está vivo. Cuando tú quieres la invasión, cuando se una especie invasora, yo quiero entender que es una especie que creemos que puede estar ocasionando un daño por el sitio donde está, por el número en el que está. Volvemos a hablar de los cuidados. Yo lo veo al revés. Deberíamos ponernos las gafas de cuidar, de respetar y de querer. Y con esas gafas, el ecologismo, el animalismo, el feminismo es lo mismo. El feminismo no es más que entender que todos y todas somos iguales y que tenemos que cuidarnos y respetarnos. El maltrato es simplemente una falta de cuidado. Vale. Es la capa de cuidado. Si quieren responder, váyanse anotando que voy a dar paso al resto y pueden luego responder a todos los que hayan hablado. Voy con... Sí. Raúl. El joven que yo considero joven. Que hombre que ha dicho que el egoísmo pierde un poco el individuo, y yo como ecologista desde niña que soy y activista ecologista de hace muchos años, pues considero que no, hombre, o al menos explicarle o decirle que desde lo que yo he vivido no es así. Sí que es verdad, como ha dicho David, el ecologismo está centrado más en la flora y la fauna silvestre y no en la doméstica. Pero no que nos haya mirado al individuo, porque nos hemos manifestado y hemos denunciado que se haya cortado un árbol en concreto. En el Estrecho, por ejemplo, tenemos una problemática desde los delfines y hemos denunciado montones de veces, hemos manifestado por los delfines porque se hace daño a un delfín y a un individuo. O sea que no olvidemos de animalillo. Tenemos corazón, Voy Pues un poco iba a lo mismo, pero en lo opuesto. O sea, básicamente, si yo de algo acuso al ecologismo, es de que ha impulsado o ha soportado estas técnicas de deshacernos de animales. O sea, el ecologismo es el que ha motivado, por ejemplo, que se sacrifique a una especie, no recuerdo ahora, un tipo de pato o de ánade que es invasora, que la diferencia de la otra, de la que es autóctona, es que esta tiene, es la no sé qué cabeciblanca, ¿vale? Y la cabeciblanca, que es la invasora, tiene la cresta blanca y la otra la tiene sin la blanca. Exactamente, o sea, no solamente no afecta a la otra especie, sino que se quieren y se hibridan, ¿vale? Y entonces, pues, el ecologismo plantea que hay que cargarse a la cabeza blanca porque entonces la otra especie pierde su esencia y su integridad, ¿no? Entonces, estamos dentro de ese tipo de esas cosas eugenéticas, ¿no?, que tiene el ecologismo en algunas ocasiones, y que por supuesto no mira al individuo. O sea, si mirara al individuo, no se cargaría un animal que tiene la cabeza blanca porque ama a otro animal y lo hibrida. Vale. Ahora entiendo que responderán también a esto los ecologistas. Segundo, hay algo que también quería preguntar a Paco, y es esta posición de que podemos controlar lo que es el ecosistema, que no podemos controlar. El ecosistema siempre ha estado cambiando durante toda la historia. Y nosotros creemos, como humanos, antropocéntricos y todo lo demás, y con el apoyo más y sólido, ¿no?, sobre todo del ecologismo tradicional, ¿no?, de conservación, el ambientalismo, esa posición de que somos capaces, ¿no?, de preservar que las especies que hagan lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Eso, una especie además tan horriblemente invasora y horriblemente depredadora y dañina como la humana, ¿eso cómo podríamos llamar? Esa visión de cómo, no sé, a mí me parece muy cínico, pero no creo que pueda haber un término filosófico para eso. Vale. Retener la pregunta, que voy a No, déjalo que responda y yo luego, si quiere, ya... Vale, nadie más. Una conclusión breve y pequeña.
¿Nadie más tiene preguntas? Es que una vez que pase, ¿estás segura que no querés decir lo que vas a decir? No, porque yo no es una pregunta, es una conclusión. Da igual, vamos a terminar con él, así pasamos a este lado. Venga. Adelante. Bueno, tiene un poco que ver con lo último que se ha dicho, pero bueno, yo querría un poco decir que pensemos todos un poco que quizás todos esos problemas que tiene el movimiento ecologista y animalista, al final pues vienen dados precisamente provocados por las personas, por situaciones en las que realmente no se está a lo mejor trabajando quizás lo suficiente, no lo sé, para intentar ahorrarnos esos problemas. Por ejemplo, ¿no? Con el tema de las invasoras. ¿Por qué está la cotorra ahí? ¿Por qué está la tortuga ahí? Entonces quizás estamos perdiendo mucha energía en intentar arreglar los problemas actuales sin pararnos a pensar cómo frenar para que no vuelva a ocurrir en el futuro, que es lo que decía también David. Matamos y matamos, pero ¿y la prevención? Realmente dónde está, o sea, nos ahorraríamos creo que muchos dolores de cabeza. Y creo que la visión de cooperar en prevenir y en también lo que dice Elena, en educar a la sociedad, porque lo que no es normal es permitir que la gente llame a un teléfono porque le molesta un niño. O sea, yo creo que eso tenemos que intentar cooperar y trabajar todos para que la sociedad y el ciudadano pues vuelva a reconectar otra vez con lo que es el entorno, que creo que eso es el problema mayor que hay. Principal. Vale, bueno, han anotado ahí. Yo voy a lanzar una última pregunta en relación a todo lo que se habló y podemos ir en orden desde Francisco para acá. Pueden responder o no mi pregunta, hacer alguna aportación a lo que han dicho, lo que ustedes consideren como cierre final, ¿vale? Yo traía una pregunta de las que traía que creo que tiene mucha conexión con algo que dijo Francisco en la ponencia, o al menos yo se la veo, el hecho de la graduación, ¿no? De esto de no ser 0 y 1 y que todo es blanco-negro, y tiene que ver con lo que está diciendo también Elena con todo lo que se ha dicho. ¿Hasta qué punto ese 0 y 1 es el ecologismo y el animalismo? Que por supuesto tienen percepciones tan distintas como humanos hay, ¿no? Porque no todos entendemos el animalismo o el ecologismo de otra manera, pero ¿hasta qué punto esa graduación sería posible o necesario encontrar un punto de encuentro que sea realmente un nuevo movimiento y que se ponga otras gafas de ver o tenga otros objetivos ya consensuados y se trabaje juntos desde ahí, y que se deje ese 0 y 1 que es el ecologismo y animalismo, ¿no? Esa es la pregunta que planteo abierta, y vamos a empezar con Francisco, si querés responder a lo que vos desees. Sí, bueno, una cuestión sobre el debate animalismo, situación del ecologismo actual. Vamos a sacar en diciembre un número especial, enero, de ecología política, que yo y otros compañeros estamos coordinando, precisamente donde abordamos estas cuestiones de el ecologismo está compuesto por mayores o por jóvenes, si hay la renovación generacional que se planteaba, todo este tipo de cuestiones están ahí abordadas, y en el trabajo que hemos hecho de distintos artículos, un trabajo a nivel mundial, por lo tanto participan personas de Latinoamérica y tal, hemos detectado focos muy poderosos junto con el animalismo en que se está renovando el ecologismo, que no es solamente una conexación formal, que es la agroecología, es un movimiento en América Latina brutal ahora mismo, y es un movimiento, no solamente es una práctica y tal, y el ecofeminismo. El ecofeminismo está teniendo ahora mismo una relevancia enorme por aquello de las gafas de los cuidados, ¿no? Que se pueden poner en un movimiento que per se nacen ya con lentillas con cuidado, ¿no? Es decir, no necesitan las gafas, ya tienen una retina de puestas de cuidado, ¿no? Y a la pregunta que planteabais las dos que se han comentado, la primera, nosotros no tenemos ni debemos de tener ninguna ambición de control. La única ambición es de autocontrol. Lo que tenemos que hacer es para nada arreglar el mundo literalmente, porque lo vamos a desarreglar. Ese será el primero. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que es deshacer las barbaridades que hemos hecho. Producto de un delirio, de omnipotencia, producto del éxito evolutivo que hemos tenido, que ha generado una ideología del mundo, una representación del mundo que es delirante.
Porque cuando se decía los más naturales son los no naturales, claro, es que es un delirio. Dice, copiamos la naturaleza. ¿Y qué otra cosa podemos copiar? ¿Los ángeles? ¿Qué puede usted copiar si no de la naturaleza? ¿Hay algo fuera de la naturaleza? Claro, para eso hay que tener una ontología materialista, naturalista, y no creer que existen entidades fuera del espacio y del tiempo. Si existen entidades, a lo mejor, entonces hay que copiarlas, pero entonces es otra cuestión. Por lo tanto, es autocontrol, para nada. Y lo que yo hacía referencia es de una parte muy pequeña del animalismo, que había, en el fondo, es un delirio de omnipotencia más humana, que es creer que hay desarreglo en los ecosistemas salvajes y que esos desarreglos los podemos intervenir. Eso, evidentemente, es que además no se viene abajo, no hay forma humana, ¿no? Entonces, esta cuestión, y a la segunda pregunta que planteaba la moderadora, que me parece muy relevante, es posible, aplicaría también la lógica gradualista que hemos dicho. Yo creo que ya estamos avanzando hacia ello. Yo creo que todo lo que se ha explicado desde Ecologista Nación, con la cantidad de trabajo volcado en ese sentido, muestra eso. Y lo que estamos viendo hoy aquí, y lo que estamos viendo continuamente por las organizaciones animalistas, también se está produciendo. Yo creo que en ese sentido no sabemos cómo se formalizará eso en un tiempo futuro, pero que ya se está produciendo esa simbiosis que a mí me parece que es muy, muy relevante y que yo apelaría básicamente a una concepción de la probabilidad. Es decir, no tenemos ninguna garantía de que podamos tener éxito en continuar aquí, que es nuestro mayor éxito. Pero tenemos más probabilidades en continuar aquí si adoptamos una lógica ecológica, que si adoptamos una lógica de continuidad con el antropocentrismo que tenemos. Es la única posibilidad. Ya digo, la situación es muy complicada, y no quiero ponerme tremendo, pero es muy complicada, muy complicada. La velocidad de la destrucción es alucinante, y la velocidad de la concienciación y de las instituciones que tienen que regularlo no es alucinante, pero es la única probabilidad que tenemos. Yo recuerdo un amigo mío que murió de cáncer y que me dijo, el día que le hicieron el diagnóstico, tengo un 5%, pero solamente podré vivir bien si vivo creyendo que ese 5% me va a salvar. Era consciente del 5% de probabilidad, pero también es verdad que los meses que vivió bien luchando por ese 5%, sabiendo además que tenía un 5%. Pues esta es la única posibilidad que tenemos ahora mismo. Y esta simbiosis es una simbiosis absolutamente relevante ahora mismo, y ya digo, hay muchos mensajes que pueden ilusionarnos de alguna manera, en el sentido de abrirnos puertas de esperanza como tal, junto con la alianza con el cambio tecnológico. Porque digamos, el cambio tecnológico va a ser clave. Aquí la idea del primitivismo hay que desterrarla por completo. Cualquier retorno al primitivismo sería un retorno sobrevenido, es decir, por caos climático, literalmente, pero no diseñado, ¿no? Pero hay que poner ese cambio tecnológico al servicio de un determinado norte, que es el norte que estamos ahora mismo planteando, ¿no? Yo creo que sobre esa base es donde se podría buscar no conciliación, porque tampoco los conflictos son tan poderosos. Es más, si ven ustedes, lo han dicho y lo hemos visto aquí, cuando es más micro, más conflictivo. Claro, es que hay problemas que a una escala no tienen solución. Claro. Si uno no amplía el gran angular, no ve la solución, no puede verla, exactamente. Y por lo tanto tenemos que ampliar ese gran angular si queremos tener soluciones o encontrar estrategias que puedan solucionar estos conflictos micro que existen, sin lugar a dudas, y que no pueden ser negados, ¿no? De alguna manera. Muchas gracias. Lola. Pues yo, como no puede ser de otra manera, estoy 100% de acuerdo con lo que ha dicho, lo suscribo. Bueno, decir que yo creo que, como él bien dice, el ecologismo ha vivido independiente del animalismo, y el animalismo hemos intentado vivir independiente de cada una, asociación de la otra, como bien se apuntaba por allí. Pero creo que eso ya forma parte del pasado, y creo que afortunadamente estamos caminando en cooperar y llevar a cabo proyectos comunes, porque al final, como bien dice Paco, luchamos por ese 5%, y en ese 5% estamos todos. Entonces no queda más remedio, y la necesidad nos obliga
a unirnos y a cooperar. Entonces yo no sé si se formulará como una gran asociación o como una plataforma o como una federación de asociaciones o no, o simplemente seguiremos trabajando de forma independiente pero conjunta y coordinada, porque yo creo que ese 5% nos merece la pena a todos. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Soy optimista en relación a la cooperación y a la relación que tenemos, porque yo he comprobado como cuando trabajamos con ecologistas somos más eficaces, y yo creo que los ecologistas cuando trabajan con animalistas también son más eficaces. Así que yo soy optimista en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Pues yo apoyo esa sinergia, por supuesto, ¿no? Y las palabras de Paco, bueno, han venido a adelantarse un poco a lo que yo iba a comentar también, ¿no? Yo, por ser así un poco taxativo, creo que todos los problemas que hemos aquí comentado, tanto los grandes, los pequeños, como los muy focalizados como los generalistas, tienen un único origen. El origen somos nosotros mismos. Ese alejamiento que cada uno de nosotros hemos ido forjando por la tradición y por la inercia que hemos tenido como especie y sociedad que ha estado dominando, intentando controlarlo todo y alejándonos cada vez más de una interpretación profunda de la relación que tenemos con la naturaleza y con los animales, ¿no? Con el medio ambiente en general, ¿no? Si eso no somos capaces de cambiarlo, renunciando a muchas cosas, a muchas cuestiones, no solamente renunciando a te doy esto para conseguir lo otro, pensando en un utilitarismo de qué resultados por conseguir, sino siendo generosos con todo lo demás, renunciando a muchas cuestiones personales, no vamos a avanzar nunca. Lógicamente, yo huyo de las etiquetas y crear un movimiento único tampoco lo veo necesario. Yo incluso empezaría por quitar las etiquetas. Yo creo que con que cada uno tenga sus objetivos claros dentro de las organizaciones y esos objetivos contemplen las cuestiones que cada uno crea pertinentes para conseguir un objetivo común, que en este caso yo creo que lo he dicho bien claro, es que no perdamos el norte de que nos queda muy poco tiempo para trabajar en que esta casa, que no es nuestra solo, la podamos conservar. Y lo primero es revertir el daño que hemos estado haciendo. Ese daño, lo único que tiene de consecuencia grave para nosotros es que tenemos que hacer una renuncia muy fuerte al sistema de vida que llevamos. Mientras no renunciemos a muchas cuestiones muy fuertes, que la gente no está dispuesta a ver quién es el guapo que le dice a la población qué tipo de cuestiones tienen que renunciar, no seremos capaces de visualizar un futuro. Yo lo veo así de claro. Pero al mismo tiempo, lo digo igual que él, esa esperanza no la pierdo. Yo pienso que es donde ahora mismo yo, independientemente de no desatender los problemas puntuales que están muy puntuales, lógicamente no podemos desatender, igual que si yo voy por la carretera y me encuentro un perro atropellado, pararé para auxiliarlo, ¿eh? Tenemos que pensar en que nuestro trabajo tiene la gran responsabilidad de comunicar y difundir a la población qué es lo que está pasando y cómo tendremos que efectuar un cambio. Mientras no hagamos eso, creo que no conseguiremos nada. Muchas gracias. Vamos para la pues, respecto a si se puede crear un movimiento único, pues yo estoy consciente que no lo sé, la verdad, no tengo claro si se puede crear un movimiento único, pero creo que sí que hay que centrarse en las cosas que tenemos en común y que cada organización haga su trabajo, pero que colabore, que la colaboración sí que puede existir. Yo el principal problema que veo es que el ecologismo se centra, y esto está bien, que es algo que no podemos olvidar, en mantener el ADN de todas las especies y que este no se pierda, porque eso es una riqueza que tenemos la obligación de conservar. Entonces, cuando entran especies invasoras, cuando ocurren estos problemas, yo no tengo la solución. Yo no sabría qué hacer, porque actualmente lo que se hace siempre es la forma más fácil, que es eliminar a lo que nos molesta.
Y ahora mismo yo no tengo la solución, pero yo lo que confío es en que se puede trabajar para encontrarla. Tenemos tecnología suficiente, como ha dicho Paco, tecnología para usarla. Si la lógica difusa se usa para hacer lavadoras, para hacer coches que funcionan de manera automática, ¿por qué no se puede canalizar la tecnología para otras cuestiones? Yo creo que es posible, solo hay que trabajar en ello. Y como apunte final también, hablar de lo que es mi campo, que es el medio ambiente en la ciudad, que es, yo creo que el sitio donde más conflictos se dan entre animales y humanos. Y ahí conecto con lo que ha dicho Seba, de que nadie quiere ceder ni quiere molestias. Todo el mundo quiere vivir en comodidad, nadie quiere ceder una parte, nadie quiere estar dispuesto a aceptar una incomodidad a favor del medio ambiente o de un bien común. Todo el mundo quiere no tener ninguna sociedad, no tener hojas en el suelo, no tener un nido que hace un pájaro hace caca. Entonces hay que hacer una labor de educación muy grande para que aceptemos que igual que tenemos beneficios, tenemos obligaciones. Entonces, si queremos tener un medio ambiente sano, cada uno tiene que aceptar su árbol o el nido o lo que corresponda. Pero como hemos perdido el contacto con la naturaleza, que es lo que por aquí mucha gente lo hemos perdido, no somos capaces de entenderlo. Entonces, creo que la labor está ahí en conectar con la naturaleza y entender que hay deberes y hay obligaciones. David. Sí. Bueno, quisiera hacer algunos comentarios sobre uno de los temas que más he hablado, que era de las especies exóticas, especies invasoras. Simplemente algunas curiosidades, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las especies, hablando ya en medio natural, especies invasoras de las que más se habla es el cangrejo rojo americano y el daño que causa en sistemas húmedos. Pero, claro, luego por otro lado hemos visto cómo precisamente al aumento de esta especie invasora ha beneficiado a otras especies. Porque a veces se dice, una especie invasora perjudica a las especies autóctonas. Pero con el cangrejo rojo hemos visto cómo ha aumentado las nutrias, que era un animal súper difícil de ver. Claro, a ver mucho más alimento, ha aumentado más las nutrias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dejamos entonces el cangrejo rojo americano porque ha favorecido las nutrias. Yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que el tema es bastante complicado, que no solo hay que mirarlo desde un punto de vista. Fijaos si es complicado que cuando se habla de erradicar el cangrejo rojo americano como especie invasora que es, se le dice que se debe de erradicar porque está afectando al cangrejo autóctono. Pero es que recientes estudios han comprobado que el que llamamos cangrejo autóctono en España realmente no es autóctono. Llegó hace ya muchísimos años desde Italia, entrando por el norte. Entonces, simplemente pongo este ejemplo del cangrejo para que veamos lo complicado que es el tema y la de intereses que hay. Porque otro tema que tenemos ya no es una especie invasora, como es el jabalí, pero sí es en algunos sitios un problema por una alta población, especialmente, por ejemplo, en el Parque Natural de los Alcornocales en Cádiz. Hay una alta población de jabalí, entonces de vez en cuando se hacen descastes. No es jabalí. Bueno, tanto de jabalí como de cerdo asilvestrado y a su vez el híbrido de jabalí y cerdo asilvestrado, que ya le hemos puesto nombre, el cerdalí. El cerdalí. Pero también hablan de jabalí. Bueno, pues... Ahora está introduciendo jabalí también, porque no había poco ya. Claro, entonces esto justifica el tener que hacer los descastes. Pero hay que ver qué intereses hay detrás, porque está totalmente prohibido alimentar a estos animales en las fincas privadas y nosotros desde Ecologistas de Nación tenemos fotos registradas en fincas privadas de cómo le dan alimento a estos animales. O sea, le ponen los comederos, claro, para que el cazador tenga fácil el tiro. Es decir, con el tema de la especie invasora, que es un tema bastante complicado y hay que ver los intereses que hay detrás. Y ya sí, por tema de concluir, yo estoy totalmente de acuerdo con una intervención que hubo por allí donde hablaba que los colectivos, tanto ecologistas como especialmente, yo lo veo los animalistas, son muchísimas asociaciones y cuando empiezas a ver cuántas son las asociaciones, el reino de una o dos personas y además peleas entre ellos. A veces lo más duro que hay en el mundo animalista es el trato entre los propios colectivos animalistas y también ecologistas, pero yo en los animalistas lo estoy viendo más, quizás porque es un tema como más visceral, más sentimental, ¿no? Ya hace 20 años lo que se intentó precisamente con Ecologistas de Nación y con el movimiento ecologista era quitar esto. Es decir, antes de Ecologistas de Nación lo que había eran muchos grupos locales y se dijo, bueno, vamos a ver lo que nos une y nos unimos en una federación para luchar juntos, con sus cosas buenas y sus cosas malas.
pero aunque tengamos, claro, nuestros momentos de fricción, yo creo que al final es algo que ha sumado bastante. Y yo creo que con el colectivo animalista también se tiene que ir por ahí al final, dejarnos de tantos pequeños reinos, que el colectivo animalista de verdad se una y el ecologista se une y al final sea todo junto. Yo una vez leí por ahí que decían que el ecologismo lo que busca es retrasar el fin inevitable del ser humano. Frase súper dura, ¿no? Yo no me quiero creer que eso sea el objetivo del ecologismo, sino que de verdad podamos vivir en este mundo de una forma armónica, tanto seres humanos como los demás seres vivos, y si el colapso o el fin tiene que llegar, por lo menos que nos llegue luchando junto con las mejores personas, como yo creo que estamos aquí unos cuantos. Muchas gracias. Bueno, un aplauso a...